Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la 28ª sesión pública de resolución de manera presencial convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo cordialmente a las integrantes, a las y los integrantes del Pleno, magistrada, magistrados, secretario general. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que, en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de acuerdos plenarios, 2 proyectos de resolución y 3 proyectos de sentencia convenio tribunal, los cuales a continuación Villa de Maldonado, Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 3. El acuerdo plenario derivado del GED 244 diagonal 2024. El actor es Luis Montealegre Galicia. La autoridad demandada es el Ayuntamiento Municipal de Metlatono Guerrero, asunto turnado a la ponencia número quinta. El acuerdo plenario derivado del PES 040 del 2024. La actora es Viviana Sierra Mercenario, regidora del Ayuntamiento de Metlatono Guerrero. Y denunciado es Idelfonso Montealegre Vázquez, presidente municipal del ayuntamiento mencionado. Asunto que fue turnado a la ponencia número 5. La resolución derivada del RAT 010-2025, en el que el actor es Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del IEPC. La autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, asunto que fue turnado a la ponencia número 3. El asunto número 6 es la resolución del GED 028 diagonal 2025. Actor es Wilber Ramírez Rodríguez. La autoridad responsable es la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva y el Consejo General del IEPC Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 7 es el convenio SCT diagonal 048 de este año. Compareciente Florencio César Gaspar. Compareciente también Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 1. El asunto 8 es el convenio SCT diagonal 046 de este año. El compareciente Alma Ailet Garibay Agüero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 4. Y el último asunto es el convenio SCT diagonal 047-2025. Comparecientes Alberto Beltrán Hernández y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 5. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario, magistrada, magistrados. En términos de los artículos 30, 31, fracción primera y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán por conducto del secretario general de Acuerdos. Los primeros 4 asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los juicios electorales ciudadanos identificados con las claves 030, diagonal 2025, 081, diagonal 2023, 244, diagonal 2024,
y al procedimiento especial sancionador identificado con la clave 040/2024, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado T. Miquel, de la magistrada Evelyn Rodríguez Chonal y a la ponencia a cargo de su servidora. Por lo tanto, le solicito, secretario general, de acuerdo nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Procedo a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 030 del presente año, promovido por Wilber Ramírez Rodríguez, síndico procurador del Ayuntamiento de Juchitán Guerrero, expediente GEC 030/2025, por el cual combate la resolución 021/SE 14-11-2025, emitida por el Consejo General del IEPC en el procedimiento ordinario sancionador IEPC-CCE-POS-006-2025, que declaró inexistente la infracción atribuida a la presidenta municipal. El acuerdo determina reencauzar el medio de impugnación a recurso de apelación por ser la vía idónea conforme a la ley de medios. Primero, elección del actor. Durante el proceso electoral local 2023-2024, Wilber Ramírez Rodríguez fue electo síndico procurador del ayuntamiento mencionado. 2. Denuncia por violencia política. El 2 de junio de 2025 presentó denuncia en contra de la presidenta municipal por presuntos actos de violencia política. 3. Radicación del POS. El IEPC radicó el procedimiento IEPC-CCE-POS-006-2025 el 4 de junio. 4. Resolución del IEPC. El 14 de noviembre la autoridad electoral declaró inexistentes las infracciones atribuidas a la denunciada. En ese sentido, en el proyecto se considera que la decisión corresponde al Pleno porque implica modificar la vía procesal, lo que constituye una cuestión sustancial. 2. Improcedencia del juicio electoral ciudadano. No se actualizan los supuestos de procedencia de los artículos 97 y 98 de la Ley de Medios, pues el actor no reclama violación a derechos político-electorales. La vía idónea es el recurso de apelación. Se razona que, de conformidad con los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Medios, el recurso de apelación es procedente para combatir resoluciones del IEPC dictadas en procedimientos sancionadores. Reencauzamiento. Siguiendo la jurisprudencia 1/97, el error en la vía no debe generar improcedencia. El reencauzamiento garantiza acceso efectivo a la justicia. Determinaciones. 1. Reencauzar el juicio electoral ciudadano a recurso de apelación. 2. Remitir el expediente a la Secretaría General de Acuerdos para integrar el recurso correspondiente. Seguidamente, procedo a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 081 del año 2023. El proyecto de la cuenta tiene su génesis en la resolución de fecha 25 de septiembre de 2024, así como en el acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2025, emitidos por este órgano jurisdiccional, en el que se condenó a la autoridad responsable al pago de remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023, adeudadas a los ex integrantes del Cabildo periodo 2021-2024 y por ende en el acuerdo plenario de 30 de octubre de la presente anualidad, en el que se determinó tener por incumplida la sentencia en cita, imponiéndose a la responsable un plazo de 10 días hábiles para el cumplimiento total de la misma. Por ello, y ante el plazo otorgado, la responsable, con fecha 25 de noviembre del año en curso, promovió una solicitud de prórroga para dar cumplimiento al ordenado en la sentencia principal y al acuerdo plenario precitados, justificando su petición en el hecho de que el Cabildo Municipal sesionaría el 28 de noviembre del año en curso para dar cumplimiento a lo mandatado por este órgano jurisdiccional. En el proyecto se razona que todas las actividades vinculadas al cumplimiento de una sentencia deben llevar a cabo los actos necesarios, oportunos, idóneos y eficaces para garantizar cumplimiento del fallo, aun y cuando se deba considerar una prórroga para la materialización de este. De ahí que las diligencias que se requirieron en la sentencia principal y en los diversos acuerdos plenarios son necesarias para brindar seguridad jurídica a las partes involucradas y garantizar su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidades de emitir la correspondiente resolución de cumplimiento total de sentencia.
por lo que en aras de no pretender ser un obstáculo para la autoridad responsable en el cumplimiento de la resolución emitida por este órgano colegiado, este órgano jurisdiccional considera procedente conceder a la autoridad responsable un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 25 de noviembre y hasta el día 15 de diciembre de 2025, plazo que resulta más que suficiente para que logre dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia precitada. Finalmente, en el proyecto se precisa que la prórroga otorgada es de carácter excepcional, porque lo ordinario es el cumplimiento de las sentencias de ese Tribunal Electoral en la forma y términos ordenados. El proyecto concluye con el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede la prórroga solicitada por la autoridad responsable en los términos precisados en este acuerdo plenario. En ese orden, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en el Juicio Electoral Ciudadano 244 de 2024, promovido por el ciudadano Luis Montealegre Galicia. En el proyecto se propone tener a la autoridad vinculada a Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en sustitución la responsable Ayuntamiento de Metlatón Guerrero, por cumplida la sentencia de 21 de enero de 2025, así como la resolución incidental de 5 de junio del presente año. Lo anterior porque, 1. En la sentencia se concedieron 10 días hábiles a la responsable para que realizara el pago a favor del actor, derivado de la retención de las prerrogativas de las respectivas remuneraciones a que tiene derecho por el ejercicio del cargo de regidor de dicho ayuntamiento. 2. La responsable no cubrió el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos en esa resolución y el acuerdo plenario de 5 de junio. 3. Derivado de lo resuelto en el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por el actor, la CEFINA, vinculada al cumplimiento de la sentencia en sustitución de la responsable, consignó ante este órgano jurisdiccional en diversas fechas 4 cheques que, en cumplimiento a la vinculación decretada, expidió a favor del inconforme. 4. Mediante 4 comparecencias de distintas fechas, el actor recibió las 4 parcialidades relativas a dichos cheques, cubriéndose con ello la cantidad total de condena. Con base a lo anterior, es que en el proyecto propone tener por cumplida la sentencia y la diversa incidental emitidas en el Juicio Electoral Ciudadano GEC 244 del 2024, toda vez que se ha acreditado que la autoridad vinculada, CEFINA, realizó la retención del presupuesto del municipio de Metlatón Guerrero, numerario que consignó ante este tribunal y que le fue entregado al actor. En consecuencia, al no existir actuaciones de cumplimiento de sentencia por ordenar, se propone el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del expediente PES 040/2024, donde la denunciante se trata de un dato protegido. En el proyecto se propone declarar cumplida la sentencia del 13 de septiembre del 2024 y el acuerdo plenario de 15 de julio de este año, emitidos en el citado procedimiento especial sancionador, porque en relación a los efectos de la sentencia y el acuerdo plenario pendientes de cumplimiento, 1. La parte denunciada ha cumplido con las medidas de reparación y garantías de no repetición establecidas en la ejecutoria, en lo conducente a través de la autoridad vinculada actual presidente municipal de Metlatón Guerrero. 2. El actual presidente municipal de Metlatón ha cumplido con la vinculación decretada en el citado acuerdo plenario. Y 3. El efecto relativo a la terapia de recuperación psicológica de la denunciante también se ha cumplido. Lo anterior se estima así por lo siguiente. Inciso A. En cuanto a la publicación del extracto de la sentencia y disculpa pública, de conformidad al acuerdo plenario, el sancionado exhibió un manuscrito de disculpas públicas a la quejosa firmando su nombre. Dicho escrito, junto con el extracto de la sentencia, fueron puestos a disposición de la autoridad vinculada actual presidente municipal de Metlatón Guerrero, quien los publicó por un total de 40 días en la página oficial de Facebook del ayuntamiento de ese municipio, concretándose al fin y alcances definidos en la sentencia. B. Referente al curso de género, el infractor exhibió el certificado de finalización expedido a su favor por ONU Mujeres Centro de Capacitación al haber completado satisfactoriamente el curso Yo sé de género 1, 2, 3, conceptos básicos de género, marco internacional para la igualdad de género y promoción de la igualdad de género en el sistema de la ONU, documental cuya autenticidad fue corroborada por la ponencia instructora. Inciso C. Terapia de recuperación psicológica de la denunciante.
En el acuerdo plenario se determinó que dicha medida se encontraba en vías de cumplimiento, porque la víctima inicialmente tomó dicha terapia en institución pública del Estado, empero con posterioridad refirió estarla tomando de forma particular. Ante ello, en dicho acuerdo se determinó que en su oportunidad se solicitara a la quejosa comunicara a ese tribunal o conducente sobre el seguimiento de dicha medida a fin de estar en condiciones de emitir el acuerdo plenario sobre su cumplimiento de sentencia que en derecho corresponda. Derivado de lo anterior, la ponencia instructora solicitó a la denunciante informara si ya concluyó la terapia psicológica que señaló estar tomando de forma particular. Asimismo, se le hizo saber que de no informar lo conducente, se asumiría que ya concluyó la terapia y por ende el cumplimiento de dicho efecto de la sentencia. El plazo para que la actora informara a lo conducente feneció el 21 de noviembre, sin que a la fecha que se propone ese proyecto haya efectuado manifestación alguna. De ahí que, como se indicó en el acuerdo de solicitud del informe, este pleno asume que dicha terapia ha concluido y por consiguiente el cumplimiento de dicho efecto de sentencia. En consecuencia, se propone tener al denunciado por cumpliendo con las medidas de reparación y garantías de no repetición establecidas en la sentencia y por cumplido el acuerdo plenario. En relación a ello, tener a la citada autoridad vinculada por cumpliendo la vinculación decretada en el referido acuerdo. De igual forma, tener por cumplida la medida de reparación relativa a la terapia de recuperación psicológica establecida en dicho fallo. Por lo anterior, se propone tener por cumplidos todos los efectos de la sentencia de fondo y del referido acuerdo plenario, y al no existir actuación sobre ejecución de sentencia pendiente que realizar, se propone ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta de los proyectos, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave 010/2025, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, señoras magistradas y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente clave RAT/010/2025. El proyecto de la cuenta es el relativo al recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en contra de la omisión de la entrega de administraciones por financiamiento público del mes de diciembre de 2024, así como de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, por concepto de actividades específicas y de ordinarias permanentes del mes de noviembre de 2025, atribuida al Consejo mencionado. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio hecho valer por el partido actor por las siguientes consideraciones. El recurrente hace valer que el Instituto Electoral ha omitido hacer entrega del financiamiento público que le corresponde por los meses que señala y solicita se vincule a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero con el fin de entregar inmediatamente las administraciones. Al respecto, el Instituto Electoral como autoridad responsable reconoce la omisión de entregar las administraciones demandadas, sin embargo justifica la falta de entrega señalando que se debe a causas no imputables a la misma, sino de manera directa a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero al no haber liberado las administraciones correspondientes, no obstante que ha realizado las gestiones administrativas relativas, por lo que solicita se vincule a dicha secretaría para que provea la entrega del financiamiento. En el proyecto se razona que el derecho del partido actor respecto del acceso y la entrega y o pago de las administraciones hechas valer se encuentra plenamente reconocido y acreditado, así también ante la aceptación que realiza la autoridad responsable,
se encuentra reconocido que las mismas no le han sido entregadas en los plazos y términos establecidos en el acuerdo referido. Sin embargo, se estima que no se justifica que la autoridad responsable argumente no contar con los recursos correspondientes al financiamiento público de los partidos debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración no le ha entregado las cantidades solicitadas. Ello es así porque en términos de la normativa citada, el Instituto Electoral responsable tiene el carácter de ejecutor del gasto que haya sido aprobado y con esa calidad está obligado a realizar las gestiones proactivas suficientes y necesarias hasta lograr que la Secretaría le haga entrega de los recursos que forman parte del presupuesto de egresos del Estado y que corresponden al financiamiento de los partidos políticos con registro y acreditación en el Estado. Ello al ser la autoridad facultada exclusivamente para tramitar la entrega y, en su caso, el pago de las prerrogativas a los partidos políticos. Al respecto, se advierte que las solicitudes de liberación de recursos dirigidas a la Secretaría de Finanzas y Administración no han prosperado excepto por el mes de diciembre de 2024 y agosto del año 2025. En consecuencia, el Instituto Electoral está obligado a remover los obstáculos ante las autoridades competentes para el cumplimiento de sus obligaciones para la entrega de las administraciones al actor. Por tanto, a intensificar sus gestiones para obtener el pago por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración e incluso acudir a todas las instancias locales pertinentes para lograr que dicha Secretaría cumpla con la entrega de los recursos mencionados. Respecto a la solicitud que realizan tanto el partido político actor como la autoridad responsable relativa a vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a fin de que se provea el pago de la administración en materia de juicio, en el proyecto se expone que aun cuando la insuficiencia financiera que hace valer la Secretaría de Finanzas y Administración no la exime de la responsabilidad, se advierte que el adeudo reclamado es ahora únicamente por actividades específicas, corresponde a los meses septiembre-octubre, sumándose el mes de noviembre tanto de actividades ordinarias permanentes y específicas al vencerse la fecha de entrega durante la tramitación de este juicio, aunque al respecto la Secretaría de Finanzas y Administración informó se encontraba en trámite su liberación. Por tanto, el hecho que la omisión de la entrega de las administraciones al partido actor obedezca al retraso en la transferencia de los recursos económicos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración y con esto la imposibilidad para proceder a su entrega o pago, ello en sí mismo no conlleva una exclusión de la responsabilidad que por mandato constitucional tiene la autoridad electoral para la entrega de las administraciones que se adeudan al partido político actor, sin que en el caso sea factible trasladar o imputar la responsabilidad a autoridad diversa, como lo solicitan el partido político recurrente y la autoridad responsable. Por ello, no procede la vinculación solicitada, sobre todo cuando el propio acuerdo 002-SE-14-14-01-2025, aprobado por el Consejo General de ese Instituto Electoral y que se encuentra firme, dispuso y fue aceptado por los integrantes del mismo, que las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2025 serán ministrados de forma mensual por ese Instituto Electoral dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del recurso por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. No obstante, se considera que ante lo avanzado del ejercicio fiscal, mes de diciembre, es menester que el partido político actor acceda a las prerrogativas que por financiamiento público le corresponden y que le son adeudadas. Consecuentemente, se propone en el proyecto ordenar a la autoridad responsable lleve a cabo de manera proactiva las acciones suficientes, necesarias y pertinentes ante las instancias competentes a fin de proveer el pago de las prerrogativas adeudadas, conminar a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a fin de que, en atención a las solicitudes tanto administrativas como gestiones de diversa índole que efectúe la autoridad responsable, realice los trámites atinentes para la entrega oportuna de las prerrogativas adeudadas. Por otra parte, se propone declarar infundados los agravios relativos a la omisión de entrega de prerrogativas por el mes de diciembre de 2024 y agosto de 2025, en virtud de haberse pagado al actor dichas administraciones.
Respecto a la solicitud de que se ordene el pago de las prerrogativas ordinarias y específicas del mes de diciembre de 2025, se advierte que estas últimas no se encuentran vencidas y en su caso constituyen actos futuros e incierto la falta de pago que se demanda, de ahí que se determine la improcedencia de la solicitud realizada. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundados e infundados los agravios hechos valer por el actor en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se ordena al Instituto Electoral realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el pago por financiamiento que se le deuda al Partido Revolucionario Institucional en términos de lo previsto en esta resolución. Tercero, se conmina a la Secretaría de Finanzas de Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para los efectos mandados en la presente sentencia. Cuarto, infórmese a la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a lo ordenado en su acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2025, dictado en el expediente SCM-JRC-34-2025. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinón. A favor del proyecto. Magistrada presidenta ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 028/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta del proyecto de sobreseimiento sometido a la consideración de este pleno por el magistrado César Salgado Alpizar relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave GEC 028 de este año, promovido por el ciudadano Wilber Ramírez Rodríguez en su carácter de síndico procurador del Honorable Ayuntamiento Municipal de Juchitán, Guerrero, en contra de actos de la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo General, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por la presunta omisión de resolver en tiempo y forma la queja número IEPC/CCE/POS/006/2025. La presente controversia se originó por la omisión de la Coordinación de lo Contencioso Electoral mencionada y del Consejo General del referido Instituto Electoral de resolver oportunamente la queja antes señalada, promovida por la parte actora en contra de la Presidencia Municipal de Juchitán, Guerrero, por presuntos actos constitutivos de violencia política. Dichos actos se habrían manifestado mediante calumnias destinadas a menoscabar, anular o limitar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales del actor en el desempeño del cargo para el cual fue electo síndico municipal de Juchitán, Guerrero. Este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero considera que, independientemente de la posible existencia de otras causales de improcedencia, procede el sobreseimiento del juicio electoral ciudadano toda vez que se ha producido un cambio en la situación jurídica que deja sin materia el objeto de la controversia. En efecto, de las constancias del expediente se desprende que, mediante oficio número 1872 de este año, de fecha 10 de noviembre del 2025, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral remitió copia certificada del acuerdo de 6 de noviembre del 2025, mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y se ordenó la elaboración del dictamen con proyecto de resolución en el expediente antes mencionado. Asimismo, mediante oficio 1939/2025 de fecha 18 de noviembre de este año, se remitió copia certificada de la resolución 021/SE/14-11-2025 dictada dentro del referido expediente. Con base en lo anterior, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, la autoridad responsable sustanció y resolvió el procedimiento sancionador, lo que implica que el actor ha alcanzado la pretensión planteada. En consecuencia,
Se ha configurado un cambio de situación jurídica que deja sin materia la omisión alegada, por lo que lo procedente es sobreseer el presente juicio. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor del sobreseimiento. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de la ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los últimos puntos, 7, 8 y 9, listados para analizar y resolver en la presente sesión, se tratan de los proyectos relativos a sentencias convenio tribunal, identificado con las claves 048/2025, 046/2025 y 047/2025, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo de los magistrados Daniel Preciado Temiquel y César Salgado Alpizar y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en los cuales no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de expedientes en el que este tribunal es parte y su servidora es la representante legal. Por ello, serán resueltos sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado a partir de este momento la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, le solicito amable y respetuosamente a la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol sirva a tomar la conducción de esta sesión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al señor secretario continúe con la cuenta de los asuntos que nos ocupan. Con gusto, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con los proyectos de sentencias, convenios, tribunal 46, 47 y 48 de este año, promovidos por la representante legal de este tribunal electoral, una ex trabajadora y 2 ex trabajadores, quien durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral fungieron como secretaria auxiliar adscrita al Centro de Investigación y Capacitación Electoral, intendente adscrito a la Secretaría de Administración y secretario auxiliar adscrito a la ponencia 2 de este tribunal electoral, respectivamente. De las constancias que obran en autos, se advierte que con fecha 19 de noviembre, 2 y 3 de diciembre del presente año, respectivamente, las partes suscribieron los convenios laborales con recibo finiquito, solicitando a esa autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de las magistraturas ponentes el 24 de noviembre, 5 y 9 de diciembre del año en curso. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, ese tribunal electoral encontró legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada presidenta y ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. En consecuencia, le solicito notificarlos por la vía que corresponda al término de esta sesión. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13 horas de la tarde, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.